Buenos días. Médicos internos de pregrado, ¿dónde están? Buenos días. Con ese entusiasmo, vamos de nuevo a ver, buenos días. Eso, muy bien. Ya vimos que están despiertos, por lo menos los primeros 5 minutos, no sé los demás. Pero yo creo que van a estar despiertos durante toda la charla, porque el día de hoy, dentro del marco del curso que se lleva a cabo de otorrinolaringología, que el cual la profesora titular, la doctora Laura Domínguez Danache, pues tendremos la sesión general. Para esta sesión general, pediré a la doctora Natalia, siempre se me olvida cuál es primero, doctora, Rivera Espinosa de los Monteros, que es la jefa de servicio de otorrinolaringología, que nos haga favor de presentar a nuestro ponente, porque la sesión de hoy versará sobre tumores en otorrinolaringología. Entonces, doctora Rivera, si me permite, por favor, pasar al... Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los organizadores del curso, a la Sociedad Médica, por darnos la oportunidad de presentar esta sesión. Para mí es un gran honor presentar a mi maestro, el doctor Rogelio Chaboya. Dicho sea de paso, fue quien nos abrió la puerta a los otorrinos a la cirugía de cabeza y cuello. Él fue quien inició con ese programa y ahora gracias a él tenemos la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Y el tema que nos va a compartir hoy, pues es de mucha relevancia. Somos un equipo multidisciplinario y otorrino es parte de ese primer contacto. Entonces, sin más, con muchísimo gusto presento a mi maestro, el doctor Rogelio Chaboya Magaña. A todas y a todos, muchas gracias a las autoridades de enseñanza con quien siempre nos ha unido una muy estrecha relación y es uno de los motivos de ser de este grandioso hospital que es el Hospital General de México. Agradezco la oportunidad de presentarme en este foro tan importante cada semana en el hospital. Un agradecimiento a la doctora Domínguez por invitarme a participar, como siempre lo hace, en este curso, que por cierto probablemente sea uno de los más antiguos del hospital, y que ahora ella lo encabeza con mucho éxito, con mucha pasión y con muchas carencias a veces, pero siempre sale adelante. Por otro lado, agradezco a la doctora Rivera su presentación. Y bueno, yo soy uno de los pocos afortunados que he tenido el honor, el gusto y la satisfacción de que un residente que cursó en mi época sean mis jefes. Así que eso es de lo más satisfactorio que puede haber. Por otro lado, entrando en materia, una pequeña reclamación a la doctora Domínguez, porque el tema que me solicitó pues sería para todo el curso de la semana. Entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo por intentar resumir. Siéntanse en libertad de cortarme cuando sea necesario. Bueno, tenemos que empezar por algún lado. Empezamos por la nariz. Y esta incidencia de los tumores de la nariz y los senos paranasales es muy difícil de establecer los benignos. No hay muchos reportes internacionales de cuántos son benignos, cuántos son malignos. Sin embargo, ahí sí nos dimos a la tarea de investigar algunas cosas y sabemos que representan menos del 10% de todos los tumores de la cavidad nasal y los senos paranasales, descritos en series clínicas. Su incidencia es más o menos de un caso por 100,000 habitantes por año, aunque no existe una cifra única, ampliamente debida a su rareza y a la gran cantidad de entidades. Yo diría que nosotros, el Hospital General, somos diferentes. Ya lo verán por qué. Se presentan aproximadamente entre 0.5 y 1 caso por cada 100,000 en la mayoría de los países occidentales, del 3 al 5% de los cánceres de cabeza y cuello y menos del 1% de todos los cánceres. Más frecuente en hombres que en mujeres, en relación 2 a 1, y suelen diagnosticarse entre los 50 y 70 años. ¿Dónde se localizan con mayor frecuencia los tumores?
sobre todo los de estirpe maligna y algunos benignos, el seno maxilar, que es el más grande de todos los senos, el que se desarrolla primero, y tienen varias implicaciones también por su propia anatomía. Los senos frontales y esfenoidales es bastante poco común. Entrando en materia, ¿qué tumores son los que tenemos? Siempre los vamos a dividir en benignos y malignos. Benignos, quizás el tumor más común que vemos no sea un tumor realmente, si es un pseudotumor. Por eso muchas entidades no lo consideran un tumor, que son los pólipos. Entonces, eso son mucho más frecuentes y no se tienen en cuenta en estas series. Francamente, los tumores pues van a derivar de las capas embrionarias y pues la nariz, la cabeza y el cuello pues tienen todas las capas embrionarias, así que se dividen en epiteliales, los benignos, que sería el papiloma fungiforme, el papiloma nasal invertido, adenomas, nebus, adenoma pleomorfo, oncocitomas, mucoceles en general. Los mesenquimatosos no óseos, pues tenemos uno de los más comunes en México, pocos en el mundo. Quizás nuestra casuística sea la más grande del mundo. En eso estamos trabajando para intentar demostrarlo. El angiofibroma juvenil nasofaringio, que ha sido un ícono con un trabajo multidisciplinario de este hospital. Eso que menciona la doctora de cabeza y cuello, no somos otorrinos, somos todo el Hospital General. Hemos tenido el apoyo de todo el Hospital General. Aquí está la doctora Rocío, que ha sufrido con nosotros con las embolizaciones, con los neurocirujanos, etcétera. Entonces es un ícono ese tipo de tumor. Sin embargo, están los linfangiomas, schwannomas, neurofibromas, fibromas y los de tipo óseo. Van a estar dependiendo de dónde se van a ubicar. Estos son los tumores benignos. Los malignos mesenquimatosos no óseos son el condrosarcoma, rhabdomyosarcoma, fibrosarcoma, angiosarcoma, son mesenquimatosos. Sin embargo, los más comunes van a ser también epiteliales. Ahora, esto quizás sea lo más importante para los motivos de un curso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que debemos de tomar en cuenta cuando estemos ante un tumor nasal? Primero, la clínica. La clínica nunca se debe de olvidar. A veces no nos vamos a ver los tumores, nos va a costar mucho trabajo porque somos una especialidad cavitaria. Principalmente el signo más importante va a ser fundamentalmente un síndrome, que es la obstrucción nasal. Siempre va a llegar alguien con obstrucción nasal, que puede ser de un simple catarro hasta un tumor. ¿Cuándo sospechen un tumor? Cuando sea unilateral, cuando sea de un solo lado, que no remite y que persiste a lo largo del tiempo. Posteriormente, cuando van caminando ellos, van a provocar algo que son epistaxis y alteraciones en el moco. De ahí van a invadir, porque la nariz es el centro de la cara, y se van a desparramar por diferentes sitios, entre ellos la órbita. Entonces va a haber proptosis, diplopia, edema. Manifestaciones orales generalmente son las neoplasias malignas que atraviesan el piso nasal y se van hacia el paladar. Y los faciales, inflamación, alteración de la pirámide nasal, fundamentalmente borramiento del surco nasogeniano. Y las ópticas, al obstruir la trompa de Eustaquio, nos van a dar problemas de la trompa de Eustaquio. En los cánceres, en los tumores malignos, ¿qué es el dato que va a agregarse a esto? Obstrucción nasal unilateral, tumor en el cuello por las metástasis, alteración de los pares craneales por el cáncer es infiltrante. Los benignos son expansivos, remodelan. Y el dolor. Los cánceres duelen, los otros en general tardan más en doler. Va a haber las manifestaciones ópticas, sobre todo rinorrea anterior unilateral hemática y una rinolalia cerrada.
Esto también distingue mucho a nuestro hospital. Los problemas de linfoma centrofaciales, que por mucho tiempo se llamaron enfermedad letal de la línea media, síndrome de Stewart, en fin, todos no sabíamos el origen, enfermedad de von Ebra. Sin embargo, ahora ya sabemos que son linfomas y afectan la zona media de la cara, nariz, senos paranasales y paladar. En la actualidad, muchos de estos casos corresponden al linfoma extranodal de células NKT y de tipo nasal. Las manifestaciones clínicas, pues ahí las tienen ustedes. Congestión nasal, sangrado por la nariz, edema o dolor en la nariz de la cara y sobre todo es una lesión que come, que corroe. Úlceras o destrucción del tabique nasal o del paladar en casos avanzados. Fiebre, sudores nocturnos. Es una entidad muy florida y con pocos datos para hacer el diagnóstico preciso. Cuando no sabemos qué es, piensa en linfoma. Y el Hospital General pues tenemos el privilegio y la desgracia de atender a la población más necesitada. Este es un caso bastante reciente que, junto con el servicio de hematología, llegamos al diagnóstico. Y a veces se necesitan muchos tomas de biopsia para hacerlo. Nosotros ya tenemos un protocolo rutinario en el servicio. Este tipo de tumores ya sabemos por dónde va. Entonces, lo más importante aquí, los linfomas no se operan, se diagnostican. Entonces, incluso los tenemos que llevar al quirófano y ya en el quirófano tenemos que tomar muestras de diferentes partes. ¿Por qué? Porque en el mundo la literatura reporta hasta 3 intentos de biopsia fallidos. Nosotros lo hemos disminuido menos, no voy a presumir, pero bastante menos con nuestro servicio de histopatología y la magnífica atención que les dan en el servicio de hematología y oncología. El tratamiento pues va a depender del estadio y de la extensión de la enfermedad. Va a haber radioterapia, quimioterapia con esquemas específicos para los linfomas, combinaciones, en algunos casos inmunoterapia, trasplantes de células progenitoras. Este tipo es poco frecuente y requiere una valoración por un equipo especializado en hematología y oncología. El nuestro es extraordinario, así tengo la certeza de decirlo. La evaluación, ¿qué vamos a ver? Ya que tenemos la clínica, vamos a ver dónde está, qué tamaño tiene, hasta dónde llega, hasta dónde invade. Posteriormente la histología y la investigación de metástasis regionales o distancia. Tenemos que tener una evaluación clínica precisa. Tenemos que ver la nariz completamente. Y créanme que la nariz no es nada fácil de ver. Bueno, ahora tenemos el privilegio de que se nos acaban de entregar un equipo extraordinario con el, creo yo, se va a incrementar nuestro acierto diagnóstico y pues es un gran logro del Hospital General contar con estos nuevos y extraordinarios recursos que en un futuro darán sus frutos. Por otro lado, la radiología. Por otro lado, la imagenología y además la imagenología intervencionista. Entonces aquí ya podemos evaluar los daños que puede tener una tumoración, como en este caso de un angiofibroma juvenil nasofaringio, unos que son pequeñitos, otros que son muy grandes, y gracias a eso nos permite la planeación. Otros que son enormes, gracias a la resonancia. Y desde luego, para intentar quitarlos y operarles, está el invaluable apoyo de la intervención. Son tumores sumamente sangrantes que se embolizan, los dejan avasculares y nos permiten trabajar mucho mejor. ¿Cómo los vamos a operar? ¿Por dentro o por fuera? Depende de la lesión. Puede haber abordajes desde los transpalatinos, de Denker, el desguante facial, rinotomías laterales, incisión de Weber-Ferguson, modificados, que son abordajes externos y son muy característicos.
Por ejemplo, en estos casos, en un mucocele frontal, tenía una lesión muy importante de los senos frontales y así sí tenemos que hacer un abordaje externo con esto que se llama en alas de gaviota y poner una plantilla que la ven aquí, que nos proporciona el servicio de imagen para hacer un molde y saber y marcar dónde vamos a caer al seno, a los senos frontales y así destapar prácticamente esos senos de arriba hacia abajo, cuidando la pared posterior y nos permiten limpiar, reponer el hueso y canalizar el seno frontal. Otros tumores que llegan al hospital general, no llegan a otro lado. Y si llegan a otro lado, ¿qué pasa? Nos lo mandan. Entonces, este señor, que también llegó en una época, nunca supimos preoperatoriamente qué era. Él ya no quería operarse, se operó por la esposa que lo obligó prácticamente, y entonces, pues decidimos operarle. Porque estos pacientitos andan en la calle, piensan en el suicidio. Este es un abordaje de rinotomía lateral, pero para sorpresa de todos nosotros, es un caso bastante raro de un hombre de más de 30 años que resultó ser un angiofibroma juvenil nasofaringio. Sin embargo, esa bola que se veía, que nunca nos dio resultado histológico, era un coágulo organizado, era un saco de tipo hemático. Entonces, por eso decidimos entrar por una rinotomía lateral y finalmente se pudo extraer. Otros tumores, pues son más pequeños. Este también es un angiofibroma juvenil nasofaringio y podemos decir que somos de los pioneros en utilizar la cirugía endoscópica. Esta por la cirugía tiene por lo menos ya hace 12 años, antes de que me fuera yo a la Facultad de Medicina, los empezábamos a hacer en el hospital y ahora es un estándar internacional cuando se puede, porque no siempre se pueden hacer este tipo de abordajes. Ya embolizados, vean que sangra muy poquito y nace ahí por la boca, no cabe por la nariz. Entonces es así como con forceps lo sacamos por la boca y tenemos un control muy interesante del sangrado. Ya está. Y estos casos terribles, estas fístulas, a lo mejor la doctora Rocío se acuerda, ¿sí? Ella tuvo 2 intentos de autolisis y entonces nos obligó a operarle. No había forma. Se hicieron todos los esfuerzos de embolizaciones esclerosantes y ella, junto con el cirugía plástica, o me operan o ya no respondo. Pues lo operamos. Entramos ahí, el equipo de cirugía plástica, radiología intervencionista y nosotros. Fue un hemangioma cavernoso, pues quitamos prácticamente la cara. Sin embargo, bueno, quedó un poquito mejor, sin embargo, pues no es el ideal. Sin embargo, para su autoestima quedó bien. Posteriormente a eso, pues ya no se quiso suicidar, incluso se embarazó. Aquí en el hospital, quién sabe quién fue. Cierto, ¿eh? Y las grandes movilizaciones. Aquí está el doctor Aranda, que fue compañero mío en el servicio de oncología, junto con el doctor Rodríguez Cuevas, donde se hacían y se siguen haciendo estos grandes tumores. Bueno, los tumores pasamos corriendo a la laringe. Y de ahí tenemos diferentes formas. Las laringitis agudas, pues van a aumentar y va a haber disfonía. Entonces, las laringitis agudas se quitan. No hay que hacerles mayor cosa. Las disfonías que tienen más de un mes de evolución, no se queden con ellos.
mándenselo al otorrino laringólogo que más gordo les caiga. Entonces ahí vamos a encontrar diferentes lesiones, como las leucoplasias, la paquidermia blanca y el papiloma córneo del adulto. ¿Cuáles son los datos clínicos para los jóvenes? Disfonía, cuerdas vocales con queratina en su epitelio, lesión premaligna, hay una displasia, una alteración en la biología celular y pueden ocupar áreas o la totalidad de las cuerdas, como en estos casos. Y vean que aquí hay metaplasia, displasia y carcinoma in situ. Es una leucoplasia también ahí de nuestro servicio. ¿Qué le vamos a hacer a este? Operarlo. Tenemos que hacerle una biopsia y una decorticación de las cuerdas vocales. Por eso no se queden con ellos, porque esto puede ser premaligno y van a salvar al paciente de un cáncer. Las formaciones pseudotumorales son quizás de las más frecuentes y son benignas, como los nódulos de los cantantes, los pólipos y los granulomas postintubación. Aquí están unos nódulos que se les hacen a los cantantes. Esto se diagnostica y lo rehabilita audiología y foniatría. Con eso se curan. Cuando son muy grandes hay que operarlos. ¿Por qué pasa esto? Por una disfonía persistente por abuso vocal. Muchos cantantes que son amateurs lo van a desarrollar. Un cantante es como ustedes, un profesional de la voz, estudia 6, 7 años, vocaliza, pero pues ahora hay hasta programas, ¿no? Como los de la academia y todos esos que en 4 meses y al rato están roncos. Entonces el abuso focal es cuando se habla mucho, se grita. Más frecuente en mujeres, no sé por qué. Situado en el tercio medio y anterior, siempre bilaterales y simétricos. Y da una glotis que le llamamos en reloj de arena. También esto es de nuestros pacientes. Y aquí se pueden ver los nodulitos que empiezan y esos se corrigen con foniatría. Pólipos, esos salen por edema, abuso vocal. También vean que todo es el mismo cuadro, disfonía persistente. También hay abuso vocal, tabaco, polvo, sinusitis. La situación en estos no es como en los nódulos, estos pueden salir en cualquier parte de la cuerda. Pueden ser rojos o blancos, pediculados o sésiles y casi siempre unilaterales, como este. Es un mariachi de Garibaldi, por eso tiene la campanilla larga, reflujo gastroesofágico que se nota en este edema y un pólipo. Cantan toda la noche y se echan sus tequilas, etcétera. Ahí está la predisposición. Granulomas. Esto ha disminuido mucho gracias a los cuidados que se han tenido con las ondas de baja presión, los protocolos de que si hay más de 7 días, aquí en el hospital se solicitan las traqueostomías para que haya una lesión menor en la laringe y creo que ese es un programa y una actitud y una conducta del hospital que ha dado muchos beneficios. También sale por muchos problemas de reflujo gastroesofágico. Vean que es donde se apoya la sonda y donde está muy cercano a la influencia del posible reflujo gastroesofágico. Tumores propiamente dichos, pues va a haber de cualquier etiología de los cuales está compuesta las cuerdas vocales, la laringe, etcétera. Hay tumores conjuntivos como los papilomas, tumores epiteliales. Todos estos, el diagnóstico no lo van a dar ustedes. Siempre nos lo va a dar histopatología. Los quistes son superficiales, tienen una pared lisa, se adivina el contenido líquido de localización variable y los síntomas pues son según su localización, desde cuerpo extraño hasta disfonía, depende de dónde se encuentren. Como estos a lo mejor no dan disfonía, pero sí de cuerpo extraño. Los papilomas, terrible problema nacional.
Las de etiología viral, ya sabemos ahora los avances y los subtipos que podemos tener, sumamente recidivantes. Aquí no es tan importante a veces la disfonía, sino la disnea. Y son muy recurrentes, todavía no contamos con algo, a veces con el láser disminuyen su frecuencia y por desgracia tiene mucho predominio infantil. Actualmente se ha visto un repunte en adultos que debutan en la edad adulta, probablemente asociado a los factores de tipo transmisión sexual. Y véanlo, son francamente desagradables. Tratamiento médico, referencia al otorrinolaringólogo, rehabilitación, quirúrgico y microlaringoscopía directa y cirugía. Esto es lo que usamos para hacer una cirugía de la laringe. Es una microcirugía donde utilizamos un laringoscopio, que es un tubo y que nos permite con instrumental largo poder retirar las lesiones y además cuidar la cuerda. Hoy día hasta hacemos cirugía de fonocirugía con el menor daño posible. Cáncer de laringe. Ahí, pues es el epidermor de células escamosos, más del 90%, y ahí es donde los vamos a dividir en general como los cánceres. Los cánceres pueden ser vegetantes, ulcerados, infiltrantes y mixtos. A veces son muy protuberantes en la laringe y otros son muy invasivos al interior de ella. Y hay sarcomas, como pueden ver también, y de otra estirpe. Para esto es muy importante lo que se llama la división de la laringe. Todos sabemos que existe la glotis, pero hay una glotis anatómica y hay otra glotis quirúrgica. Nosotros tenemos que tener una idea clara como cirujanos de dónde está situado un tumor. Entonces, la división es más precisa. La región supraglótica, que va de la parte de la banda y el ventrículo hacia la cara laríngea de la epiglotis, la glotis propiamente dicha, que ocupa en la mitad del ventrículo hasta donde terminan las cuerdas, a un lugar que se llama cono elástico, y la subglotis. Entonces, ahí nos permite ver en las etapas tempranas. A veces los tumores que llegan aquí al hospital ni siquiera sabemos dónde están por el volumen, la extensión que tienen. El estadio T1, T2, T3, muy importante conocerlo junto con los nódulos cuando pensamos en cáncer. Y acuérdense que los test hay que hacerlo antes de hacer las biopsias, de tocar al tumor. Siempre hay que estadificarlos antes de manipularlos. Los síntomas del glótico es el tumor más común aquí en México y en muchas partes del mundo. En otros se invierte a la supraglotis. Tempranamente va a haber en disfonía persistente y progresiva, parestesias y tos. De forma tardía van a acabar todos igual como van a ver aquí ahorita. Aquí lo importante es que el glótico te va a dar disfonía temprana. Además es un sitio que tiene muy pocos linfáticos. Así que un T1 de una cuerda vocal se cura con cirugía o con radioterapia en más de un 90%. Un paseo rápido, los de supraglóticos, pues tempranamente dan parestesias, resequedad, disfonía, porque van a invadir la cara de la epiglotis y toda la supraglotis. Entonces, estos no van a dar disfonía temprana. Además, estos también tienen un gran aporte linfático y con metástasis a cuello de manera muy temprana. Tardíamente, todos dan lo mismo y fallecen muchas veces por estallamiento de los grandes vasos. El subglótico, quizás el más hipócrita y peligroso de todos. Nacen abajo y dan disnea y disfonía. Empiezan muchas veces con disnea. El diagnóstico, desde luego, la historia clínica, la exploración otorrinolaringológica y la laringoscopía. Si no tienen laringoscopios y endoscopías, pues hay un método que es la laringoscopía indirecta, que es un arte, actualmente ya no la practican muchos. Yo particularmente la sigo haciendo, pero es una técnica que se desarrolló para ver la laringe cuando no había imágenes con fibra óptica o lentes. La imagenología fundamental
De ellos, creo yo que la tomografía computarizada y el rastreo de metástasis también. Estadificarlo, exámenes de laboratorio y la biopsia de confirmación. Esta es una laringoscopía indirecta. Esto se desarrolló en 1854 por un profesor de canto, no fue un médico, fue un profesor de canto quien se le ocurrió ver la laringe, de nombre Manuel García. Y él fue el primero que vio a través de un espejo, como lo ven aquí. Esta fotografía de un libro español siempre me da envidia porque yo nunca he podido sacar una de esas. Pero ahí se ve perfecto como si fuera un endoscopio, que se necesita un arte y saber una luz para hacerlo. La endoscopía, bueno, pues esa hasta yo la hago, sobre todo con los equipos que tenemos ahora. Y entonces, pues así se ve. Ahí ya lo vemos, y como les decía, a veces no es tan fácil estadificarlo clínicamente, no vemos con precisión desde dónde viene. Entonces ahí, porque puede ser un T1, T2, y si está en la pura comisura, pues hasta T3 puede ser, se puede salir de la laringe. El diagnóstico se hace así, con esto, por laringoscopía directa y disecando el tumor. Así se obtienen las muestras, tratamos de tener la mayor cantidad de tejido posible. Pero desde luego, si es un cáncer, buscamos su implantación y actualmente lo referimos al servicio de oncología, con quien siempre tenemos una magnífica relación, y ellos se encargan de su tratamiento posterior. Bueno, son los diferentes equipos de laringoscopía que nos hacen falta de esos. Tenemos muy buenos microscopios, pero no tenemos laringoscopios todavía. Así que, para hacer cirugía de laringoscopía directa, pero tenemos microscopios extraordinarios. Creo yo que no hay servicio mejor equipado. Ahora vamos a pedirles unos laringoscopios rígidos. Autoridad que no abusa se desprestigia. Entonces el tratamiento puede ser desde conservador hasta diferentes laringectomías. El tratamiento de conservador es de mantener la respiración y la deglución, no intactos, pero sí funcionalmente. Preservar la función de válvula que tiene la laringe. Pero el tratamiento también ha evolucionado. Puede ser ahora endoscópico. Haber laringofisuras con cordectomía, laringectomías parciales como estas, verticales. Grandes movilizaciones de tumores, que es la laringectomía total, que es lo que más llega aquí con nosotros, son tumores que requieren sacrificar la laringe e individualizar la vía aérea. Aquí es un espécimen de laringectomía y vaciamiento del cuello. Radioterapia se usa en varias modalidades. En T1 son curativos, pero luego son paliativos y tienen que ser alternados con cirugía adyuvante o neoadyuvante. Eso se determina según evolucionen nuestros pacientes. Y también hay que saber que hay tumores irresecables y que son paliativos nada más. Las metástasis a distancia son a pulmón, hígado, hueso y cerebro. Pronóstico: precozmente el glótico 98% de curación, supraglótico y subglótico del 68 al 70% de curación. Ganglios positivos son mal pronóstico y disminuye a veces hasta un 50% la sobrevida. Bueno, ahora nos queda masa en cuello, otro curso completo. Es una presentación, todos los que nos enfrentamos ante un aumento de volumen, una masa en cuello, nódulo cervical, etcétera, pues tenemos que pensar, no todo es cáncer, no todo es maligno, no todo es benigno, no todo es tumoral. Entonces, es muy importante seguir una ruta clínica para enfrentarse a una masa en el cuello. Es una presentación clínica común, está presente en todos los grupos de edades. Es un diagnóstico diferencial, yo lo pondré entre comillas, difícil,
Tenemos que tener un enfoque sistémico para su estudio y las masas en el cuello representan un dilema diagnóstico siempre o casi siempre. Una valoración cuidadosa permitirá establecer el diagnóstico. Puede agruparse en 5 categorías etiológicas: congénitas, traumáticas, inflamatorias, neoplásicas y metabólicas. Si ustedes tienen en cuenta esto, cualquier masa en el cuello va a entrar en alguno de estos incisos. El primer factor en este estudio de las masas cervicales es la edad del paciente. Y se consideran 3 grupos de edades fundamentales hablando del cuello: pediátricos, que son menores de 15 años, adultos de 16 a 40 años y adultos mayores de 40 años en adelante. Esto es para el cuello. No nos van a dar la tarjeta del bienestar con el 40 años. Pero desde el punto de vista clínico sí tiene importancia. De los 0 hasta 15 años predominan las causas inflamatorias sobre las congénitas y estas sobre las neoplásicas. De los 16 hasta los 40 años, las causas inflamatorias sobre las congénitas, que se igualan con las neoplasias propiamente dichas. Y en los mayores de 40 años, la mayoría de los tumores son de naturaleza neoplásica y muchos de ellos positivas, cancerosas. Se pueden considerar que una masa de más de 2 semanas de evolución en un adulto es una neoplasia mientras no se demuestre lo contrario. Aquí se los presento, pero yo no le tengo mucha confianza a la regla de los 80-20, porque luego ahí después de cierta edad dicen que son 20% benignas y 80% malignas, etcétera. A veces no concuerda tanto con lo que nosotros vemos. ¿Qué antecedentes de importancia tenemos en un paciente de esos? Quirúrgicos, radioterapia previa, antecedentes de cánceres previos, traumatismos, toxicomatías, patología dental, desnutrición, antecedentes familiares, cáncer medular tiroideo e hiperparatiroidismo. Vean, todo esto hay que investigar en eso en la historia clínica. ¿Cómo evolucionó? La aparición brusca de un nódulo carotidio o de un nódulo cervical, en relación con un cuadro infeccioso, pues es una adenopatía secundaria a este cuadro. Una masa con signos inflamatorios de larga evolución y persistente, fistulizado a la piel, una infección crónica también como la tuberculosis. Grandes masas asintomáticas, pueden ser congénitos como los fibromas quísticos, los hemangiomas cavernosos, los quistes branquiales y del conducto tiroidogloso, y los asintomáticos de crecimiento continuo y evolutivo en el adulto, aguas. El estado general comprometido también es bastante importante. Síntomas y signos como fiebre, pérdida de peso, anorexia, astenia, sudoración, palpitaciones, temblores. Manifestaciones de una enfermedad sistémica también, como cáncer, sarcoidosis y septicemia. Y aquí vean que nuestros pacientes pues siempre vienen en un estado general, acuden medio tardíamente, los vemos deteriorados muchas veces. El dolor en este tipo de patología, pues que nos va a ir indicando fundamentalmente que se va a tratar de un problema infeccioso. Entonces, esto pues es un absceso y es quizás de las cosas que sean más dolorosas en un momento dado. En los malignos se presenta cuando infiltran otros tejidos nerviosos o cuando se van necrosando. Un tiroides doloroso es signo sugerente también de tiroiditis subaguda. La exploración, pues, tiene que ser importante. Tenemos que revisar todas las cavidades, depende de cómo lleguen. Entonces tenemos que ver desde nariz y ahora complementarlo con endoscopía, pues es una gran ayuda que tenemos. Hay que ver todas las superficies mucosas. Entonces, una exploración endoscópica es muy útil. Además de eso, como decían mucho también en el servicio de oncología, y a mí se me quedó muy grabado, con
médico, el doctor Isaías Cervantes, que luego estuvo con nosotros. Toquen el cuello, aprendan a tocarlo. Él estuvo con nosotros en el servicio varios años y si algo correteaba a los residentes era que aprendieran a vestir un paciente correctamente y a tocar el cuello. ¿Dónde está? También es muy importante. Desde luego, desde el punto de vista de las zonas ganglionares, aquí están los niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, que estos antes se mencionaban de otra forma. Aquí el general siempre lo adoptó este sistema. Desde el doctor Rodríguez Cuevas, ellos les decían que eran los memorialistas, estudiaron en el Memorial de Nueva York y hicieron esta clasificación y se han publicado, y eso es un estándar ahora en el mundo. Como ven, pues hay una gran variedad de lo que nos han tocado ver en este tipo de tumores. Número y tamaño de los nódulos cervicales. Si se detectan múltiples, estos corresponden con mayor probabilidad a adenopatías. Entonces, si hay varios, pues es muy probable que sean ganglios, debiéndose asociar con otros síntomas y signos para acercarse a una hipótesis diagnóstica. En relación con el tamaño, es un signo inespecífico. Tanto enfermedades neoplásicas malignas como de otra índole pueden presentar tamaños como estos, y lo ve uno y dice, pues, pero en realidad no sabemos qué es. Adherencia a estructuras vecinas, pues ahí sí. Los tumores cervicales que se acompañan de infiltración de estructuras vecinas, hueso, nervios periféricos, piel, vía aérea digestiva, son catalogados como neoplásicos malignos. Una inflamatoria puede también presentarse con infiltración de piel y músculos, pero están presentes los signos inflamatorios. En el cáncer están los signos necróticos. Ocasionalmente, por el compromiso o la compresión de estructuras a otros órganos en las masas en el cuello, puede haber disfonía secundaria a algún nódulo cervical que comprime los nervios recurrentes laringios, adenopatías metastásicas, abscesos cervicales, tiroides o un cáncer laringio. Signos agregados. Puede haber asociados a esta enfermedad sistémicas, linfomas, hipertiroidismo, signos sistémicos de enfermedades infecciosas. La mayoría de las veces la anamnesis, el examen físico, permiten considerar a las masas en cuello en algún grupo etiológico general, ya sea vascular, salival, inflamatorio, congénito o neoplásico, si hacen su revisión. Cuando hay ganglios, ¿está permitido dar antibióticos? Sí, se menciona que sí, que sí, es válido hacer una prueba si tenemos ahí con antibióticos que no exceda a 2 semanas. Si no remite con eso, hay que buscar otras cosas. Exámenes de imágenes, procedimientos diagnósticos son fundamentales en esto. Hay diversos exámenes, la radiología, placas simples, resonancia magnética, las panendoscopías, medicina nuclear y los invasivos, las angiografías, aspiración, drenajes y biopsias. Hay una gran variedad de esto. La tomografía computarizada quizás sea el gold estándar para nosotros, sin que esto le quite lugar también ahora a la resonancia magnética por la invasión a otros sitios. Afortunadamente aquí contamos con un magnífico servicio y nunca nos niegan una tomografía. Sobre todo, hacen un gran esfuerzo el personal que yo siempre se los he reconocido por ayudar en esto, sobre todo ahora con los abscesos del cuello. Yo no creo que haya otro hospital mejor que el nuestro en este sentido. La resonancia magnética, biopsias abiertas o resecciones, como en este caso que nos tocó atender hace poco, que fue un problema vascular que no captaba mucho, pero ya cuando me dijeron, se lo hubiera dejado al doctor Pacheco. Biopsias por aspiración son muy importantes, es un gold estándar también, hay que buscarlo. Aquí también se practican con la biopsia por aspiración desde hace muchos años.
y guiada por ultrasonido. La otalgia, tumores primarios del cuello, me voy a ir muy rápido porque se acaba el tiempo, y son algunos casos que tenemos, que quizás los quistes branquiales sean de los más comunes, pero no quiero dejar de resaltar esto. Es un trabajo que se hizo con el servicio, la doctora Bonilla, le pedí de favor que lo hiciera, y se llama Incidencia de tumores de nariz y senos paranasales en el Hospital General de México, 2015-2025 aproximadamente. Esto es un porcentaje de incidencia de tumores y pseudotumores en base a resultados o biopsias tomados por el servicio de otorrino y procesadas por el servicio de anatomía patológica. 1,441 muestras. Se dice muy fácil, de las que tenemos números. Entonces, por eso tenemos una gran institución. 71% benignos y 29% malignos. Y de aquí de estos, pólipos nasales, 74%, papiloma sinonasal invertido, 14%, nasoangiofibroma, nasoangiofibroma de 11%, mucoceles 1% y otros. Incidencia también de tumores malignos, linfoma, vean ustedes, 27%. Carcinoma epidermoide, 9%, y eso que vean ustedes que, hablando del principio, no son los más comunes. Adenocarcinomas, el 4%, melanomas, estesioneuroblastoma, 1%, que también últimamente hemos tenido varios casos, y los tumores malignos no clasificados son muchísimos, pero que estamos tratando de investigar de qué se tratan. Pero aquí lo que resalta es el trabajo del hospital. Linfomas. Linfoma TNK tipo nasal, 53%. Eso es algo sumamente raro en la literatura. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo con el doctor Germán Fajardo en esas épocas y se publicó en los Estados Unidos. Ahora queda pendiente completarlo porque incluso es un artículo bastante consultado. Y pues también ahora las estadísticas se llevan mucho mejor, hay en el servicio de hematología, en oncología, hay un gran trabajo administrativo en hacer los diagnósticos. Y los demás, el resto de linfomas, pues ahí lo tienen ustedes, y son muchísimos. Incidencia de los tumores de laringe, 472 muestras anatómicas procesadas. 75% son benignos y 25% son malignos. Pero el volumen es muy importante. Luego, tumores benignos, papilomas, nódulos, pólipos. Los papilomas, vean que tienen un volumen bastante importante aquí en nuestro hospital, porque muchas veces nos lo refieren, en otros lados no los quieren. Nosotros nos ha tocado hacerle bueno, estos son los papilomas, que son muy frecuentes aquí en el país. Nosotros nos ha tocado operar algunos, en algunas ocasiones con el doctor Moisés llegamos a hacer hasta 10 o 11 cirugías, y algunos niños que ya no tenían el servicio, pues a veces llegaban aquí y algunos incluso fallecían por otras causas porque ya estaban invadidos. Tumores malignos, carcinoma epidermoide, 98%, linfoma 6 y otros 13. Del cuello, tumores benignos, 244 muestras, 67% benignos, 33%, 33 benignos y 67 malignos. Quistes branquiales, quistes del conducto tirogloso, lipomas y otros. Tumores malignos, carcinoma epidermoide,
linfomas, adenocarcinomas, adenoma pleomorfo, paragangliomas y otros. De amígdalas, ahí tenemos 1.4% de linfomas, hiperplasia del tejido linfoide es la mayoría, más del 90%, lipomas y hay otras patologías. Linfoma difuso de células grandes y otros linfomas. Y bueno, atropelladamente, pero terminamos a las 8:57, agradeciendo la presencia, agradeciendo el apoyo de la institución y agradeciendo a mi servicio que después de 2 años que llevo ahora y regresar después de 10 años, ya no me quiero ir. Vine por unos 6 meses y ya no me quiero ir. Muchas gracias.